vamos a ver cómo se sacan vistas. Las vistas son un remate que se hace en ciertas zonas de la prenda, que sirve para evitar que se vean las costuras en el interior y también hace que se refuerce esas zonas. Se hace con el tejido exterior y se refuerzan también con una entretela. Las vistas se sacan en paralelo. Vamos a sacar unas vistas de escote en paralelo al contorno del patrón. Por ejemplo, si tenemos este escote en la caja, haremos una vista de 5 o 6 centímetros. Estoy trabajando a escala, así que la sacaré a mitad de recorrido. O sea, a mitad de medida, perdón. ¿Veis? Podemos ir marcando equidistante al contorno del patrón. Esta sería la vista del delantero, del escote delantero. Tenemos que dar la misma medida en hombro, puesto que van a ir unidas juntas. Entonces, esta medida será 5 o 6 centímetros, será X. La pasamos al hombro de la espalda y vamos en paralelo al contorno del patrón, en este caso al contorno del escote. Entonces tendríamos la vista de la espalda y la vista del delantero. Vamos a sacarlo en este caso con el mismo hilo que tiene el cuerpo, ¿vale? Que sería paralelo a centro delantero, perpendicular a línea de pecho, cintura y cadera. Por lo general se sacan con el mismo hilo de la prenda, pero, como vamos a ver en un caso ahora, si el escote, por ejemplo, lo trazamos en pico, nos puede ayudar a cortar la vista en vez de con el hilo. Imaginaos. En vez de con el hilo de la prenda, que también se puede sacar sin ningún problema, en alguna circunstancia especial para retener, podemos cortarlo con el hilo que atraviese la vista, porque así tendría menos elasticidad, retendría más. Entonces ahora mismo se calcaría esta pieza y esta pieza. Este sería centro delantero y hombro. Esto sería si nuestra pieza no tiene costura, es decir, si es lomo en centro delantero, la vista también lo sería. Entonces podemos poner centro delantero, lomo, o también lo podemos dibujar el patrón, plegamos, pasamos ruleta o calcamos para hacer la simetría y sacar la vista entera. Este sería el hilo. Se cortaría, si va lomo, por 1 en género y por 1 de entretela.
y la espalda. Si tenemos costura en espalda, calcaríamos la pieza. Si lleva costura serían por 2. Por 2 de género y por 2 de entretela. Vamos a ver otra variación de escote. Podemos ampliar. Lo que ampliamos en delantero lo ampliamos en espalda. Esto es para escotar más. En centro de espalda vamos a bajar más que en centro delantero, a no ser que nuestro diseño sea, por ejemplo, en el delantero, un escote tipo barco y en la espalda un escote pico, que en este caso sí que bajaríamos en espalda más que en centro delantero, más que en el delantero, pero si no, si hacemos un escote que no tenga estas características, vamos a bajar menos, porque si bajamos mucho en centro de espalda, la prenda puede tener tendencia a irse hacia atrás. ¿Sabes? Como estas prendas que estás siempre recolocándotela porque sientes que continuamente se va hacia atrás. Este tramo desaparecería del patrón porque este es nuestro nuevo escote. En el delantero puede tener forma redondeada o ligera forma en pico. Y esta pieza también desaparecería del patrón porque este es nuestro nuevo escote. Se saca exactamente igual la vista. En este caso la voy a sacar de 5, voy en paralelo. Y aquí haríamos lo mismo. Y esta sería la vista del delantero y la vista de la espalda. Si por ejemplo hacemos el caso que hemos hablado antes de un escote, un pico muy pronunciado, en vez de bajar la vista hasta este punto, lo que hacemos es que desde este punto, de aquí donde finaliza el escote, bajamos el mismo ancho de la vista. ¿Veis? Salimos un tramito en ángulo y ya redondeamos. ¿Veis? Trazamos una línea. Voy a dejar un poquito más de base. Y esta sería la vista de la espalda. ¿Veis que el hilo
de la pieza sería este de aquí. En este caso podemos utilizar el mismo hilo que tiene la prenda, o si vemos que va a convenir retener un poquito de escote, podríamos sacar el hilo paralelo a la línea del escote, en este caso que recta, o si tuviera una ligera curva, que también le podemos dar un poco de formita para que quede más estético, pues podríamos hallar ahí la mitad aproximadamente. Sería como hallar la mitad. Sería atravesar a la mitad la pieza y este sería el hilo. Vale, pero si lo hacemos cogiendo el hilo de la prenda, está bien hecho. Otra forma de trazarlo, que a veces por el modelo lo tenemos unido por hombro, o simplemente para verificar que tenemos una forma continua y que no nos salen picos ni formas raras, podemos rectificar en ese punto. Pues es uniendo los cuerpos por hombro. Y podemos sacar ya, si por ejemplo aquí tenemos un escote que nos viene aquí, ¿ves? Que tiene, ya marca más la inclinación para que se vea. Va a ir haciendo un piquito por delante. Si nos fijamos en esta manera de trazarlo, no tenemos ya que medir y trasladar la medida al hombro de la otra pieza, de delantero o espalda, sino que ya como los tenemos unidos lo podemos trazar directamente. Aquí voy a hacer ángulo recto en el centro de espalda y puedo o bien mantener esta forma porque quiero hacer el escote en ángulos, o podría incluso redondear si mi modelo lo quiero de esta manera. Y aquí igual, lo he trazado en ángulo porque querría que fuera en ángulo, pero puede ser siguiendo la formita redonda o la que queramos. Y ya sería también sacar en paralelo. Aquí lo podemos dejar en ángulo o simplificar la costura redondeando la vista, porque va a ser más fácil rematarla. Si queremos que siga este diseño en el interior, podemos mantener el ángulo. Para es que es más difícil rematar en el caso de que vayamos tanto a poner un bies, ¿vale? Que aquí tendríamos que plegar la esquina porque va a hacer ángulo, tenemos que hacer un inglete, como si vamos remallando, que tenemos que remallar, clavar, levantar presatelas, clavar aguja, levantar presatelas, girar, o si va con un forro. También es más complicado hacer el ángulo. ¿Se puede? Perfecto. Pero es mucho más rápido, más fácil
en cualquiera de los casos, unir en curva. Y aquí partiríamos también en ángulo. ¿Vale? Y esta sería la vista y se trabajaría después separada, es decir, tendría la pieza de la espalda, sería esta, y la pieza, la vista del delantero. Aquí vemos la vista, como tiene la misma forma del escote. Las vistas van a ir entreteladas, entonces las cortamos con el mismo patrón. A veces se puede, en vez de cortar la entretela con el mismo ancho, se puede no llegar al final del margen de la costura, ¿vale? Para que abuelte menos, pero para simplificar vamos a cortarla con el mismo patrón. Y es una entretela termoadhesiva. Vamos a encarar la parte que tiene el pegamento, que se va a notar, tocando se nota dónde está la zona con ese pegamento, y por el revés del tejido. Vamos a colocar, y para proteger la plancha, que el pegamento no se pegue y luego se nos puedan estropear las prendas, podemos poner un pañito y podemos ver, levantamos y ver dónde está la pieza. Ahí se intuye, y vamos a poner plancha y presionamos. Dejamos entre 10 y 20 segundos, como tenemos el trapito igual podemos dejar incluso un poco más, hasta que el pegamento se funda y se pegue y se adhiera al tejido. Levantamos, vemos que por ahí va la vista. Y ya estaría fusionado. Por lo general, muchas entretelas se pegan sin utilizar vapor. En otros casos sí que hay otro tipo de entretelas en las que tenemos que aplicar vapor. Cuando vayamos a comprar entretela le podemos preguntar al vendedor para que nos diga, según el fabricante, cómo es la mejor manera de pegarla. Esta, por ejemplo, es una entretela perchada y no hace falta aplicarle vapor. ¿Qué pasa si le aplicamos, o qué nos puede pasar si le aplicamos vapor a una entretela a la que no se tenemos que aplicar? Que con el tiempo sale una especie de burbujitas porque se despega la entretela del tejido y la verdad es que queda bastante mal. Ahora lo voy a hacer sin el pañito para que se vea. Podríamos poner un teflón en la plancha, una protección. Vale, ahí posicionamos y presionamos. Y ya es el mismo proceso. Para no extenderme mucho, ya con lo que habéis visto perfectamente lo podéis hacer. Tendríamos que decidir el tipo de remate que vamos a hacer. Podríamos, si va a ir remallado, remallar las piezas de manera independiente, o bien unirlas por los hombros y una vez que estén unidas, remallarlas todo
en una sola costura. Si las remallamos, podemos dejarlo simplemente con ese acabado, o si el tejido no abulta mucho, se puede remallar, plegar el ancho del remallado y pasar una costurita, un pespunte, en paralelo al canto. O también le podríamos poner un bies, siempre que no abulte mucho y se nos pueda notar en el exterior de la prenda. Si queremos ponerle bies pero que abulte menos, el bies lo podemos hacer de forro, que va a dar menos cantidad de tejido, va a abultar menos grosor, quería decir.